los últimos años, el sector de construcción ha registrado un espectacular crecimiento en su actividad, tanto en lo que hace referencia a las nuevas obras de edificación, como a la ejecución de numerosas obras civiles para infraestructura. En Cataluña, el incremento de esta actividad ha resultado especialmente significativa, lo cual ha conllevado un importante aumento de los índices de siniestralidad en este sector, que ha representado el 14% de los accidentes leves, el 17% de los accidentes graves y el 22% de los accidentes mortales. Pasamos a analizar las causas de estos accidentes. Los accidentes por caídas a diferente nivel representan el 40% de los accidentes graves y mortales. Son, por lo tanto, la principal causa de mortalidad. Se están produciendo por las siguientes causas: existencia de aberturas exteriores sin proteger o deficientemente protegidas en obras de estructura, cerramientos y huecos de ascensor. Existencia de aberturas en suelos de obra sin proteger. Escaleras principales en obra sin proteger o con peldañeado principal insuficiente o inexistente. Escaleras manuales deficientemente constituidas o utilizadas en forma y lugares inadecuados. Con su peldañeado sin ensamblar, deficientemente apoyadas, sin sobrepasar 1 metro sus puntos de apoyo, descenso de espaldas a las mismas. Escaleras de tijeras sin cadenas o cables. También pueden producirse caídas desde bordes de excavación sin proteger. Plataformas de trabajo deficientemente constituidas. Pasarelas deficientemente constituidas y sin protecciones laterales. Las caídas de altura también se producen por circulación por cubiertas sin empleo de medios de protección. Trabajos en proximidades de ventanales sin protecciones. Montaje de andamios tubulares sin utilizar medios de protección personal. Trabajar en plataformas sobre andamios tubulares deficientemente constituidos y sin protección. Andamios tubulares sin fijar a fachada o deficientemente anclados. Andamios colgados con insuficientes protecciones laterales y traseras y plataformas incorrectas. Andamios colgados sin anclar o deficientemente anclados a fachada. Andamios colgados deficiente o insuficientemente suspendidos. Andamios de borriquetas deficientemente dispuestos o situados junto a aberturas sin protección. Montaje de estructuras metálicas sin empleo de medios de protección personal. Manejo de aparatos de elevación junto a aberturas sin protecciones o sin empleo de cinturones de seguridad. Utilizar el personal de obra montacargas no autorizado para personas. Aberturas sin enclavamiento electromecánico. Los accidentes por caídas a diferente nivel podrán ser prevenidos mediante la aplicación, entre otras, de las siguientes medidas correctoras. Las aberturas exteriores deberán estar protegidas con barandillas rígidas de 90 centímetros de altura, barra intermedia y plintos o rodapiés que impidan la caída de materiales. El conjunto ofrecerá una resistencia mínima de 150 kilos por metro lineal.
Cuando se trate de obras en fase de construcción de estructuras, preferentemente se utilizarán redes de material resistente dispuestas con medios adecuados de fijación a puntos de amarre. Las aberturas en suelos deberán estar protegidas en todo su contorno mediante barandillas y rodapiés de las mismas características antes detalladas. Estas aberturas también podrán ser protegidas mediante cubriciones, ya sea con redes o materiales de adecuada resistencia. Las escaleras principales en obra, en tanto no pueda disponerse en las mismas de sus barandas y peldañado definitivo, se protegerán mediante barandillas y rodapiés de las mismas características detalladas anteriormente, y deberá disponerse un peldañeado provisional de adecuado dimensionado y resistencia. Las escaleras manuales deberán reunir los siguientes requisitos: adecuadas garantías de solidez, estabilidad y seguridad. Cuando sean de madera, los largueros serán de una sola pieza y los peldaños estarán bien ensamblados y no solamente clavados. Para alturas superiores a 7 metros, es obligatorio el uso de escaleras especiales con barandas y descansillos. En la utilización de escaleras de mano se adoptarán las siguientes precauciones. El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente. Se apoyarán en superficies planas y sólidas y en su defecto sobre placas horizontales de suficiente resistencia y fijación. Estarán provistas de zapatas, grapas u otros mecanismos antideslizantes en su base o de ganchos de sujeción en su parte superior. Sobrepasarán en 1 metro sus puntos de apoyo. La distancia entre sus pies y la vertical de sus puntos superiores será la 1/4 parte de la longitud de la escalera hasta sus puntos de apoyo. Las escaleras de tijera o dobles estarán provistas de cadenas o cables que impidan su abertura al ser utilizadas y de topes en su extremo superior. Los bordes de las excavaciones, ya sean zanjas o vaciados, estarán protegidos en su contorno con barandillas y rodapiés de iguales características que las detalladas anteriormente para la protección de las aberturas. También pueden ser protegidas mediante vallado metálico adecuadamente fijado. Las plataformas de trabajo, fijas o móviles, estarán construidas de materiales sólidos y su estructura y resistencia será proporcional a las cargas que hayan de soportar. Aquellas plataformas que ofrezcan riesgo de caídas de altura superior a los 2 metros deberán estar protegidas en todo su contorno por barandillas rígidas y rodapiés de las mismas características que las especificadas anteriormente. Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles, se emplearán dispositivos de seguridad que eviten cualquier tipo de movimiento. Toda pasarela, rampa o lugar provisional de paso que tenga alguna de sus partes situadas a más de 2 metros de altura deberá reunir los siguientes requisitos: estar constituidas por suelos unidos y de anchura mínima 60 centímetros. Cuando se utilicen para el transporte de materiales, tendrán una anchura adecuada para poder acarrear los mismos sin necesidad de retirar las protecciones laterales. Deberán estar provistos de barandillas que cumplan las especificaciones habituales para su empleo. Cuando se realicen trabajos en cubiertas de naves industriales, deberán disponerse plataformas o superficies de paso de suficiente resistencia. Preferentemente, estos trabajos se llevarán a cabo mediante empleo de redes horizontales situadas a nivel inferior. Los trabajos de soldadura y pintura en este tipo de cubiertas, preferentemente, se llevarán a cabo desde plataformas inferiores o andamios, cuévanos y jaulas. En los casos en que se trabaje sobre la cubierta, se protegerá la zona mediante redes horizontales.
Cuando se realicen trabajos en cubiertas inclinadas, deberán colocarse barandillas y rodapiés en sus bordes, así como disponer de puntos de anclajes fijos para cinturones de seguridad. Otra forma de protección sería mediante la colocación de redes verticales. Los trabajos que deban realizarse en acabados interiores en las proximidades de ventanas se llevarán a cabo protegiendo estas adecuadamente. Para el montaje de andamios tubulares se utilizarán cinturones de seguridad amarrados a puntos fáciles y seguros que se habrán determinado previamente. Estos trabajos se harán siempre que resulte posible sobre plataformas fijas. El piso de estos andamios preferentemente estará constituido por plataformas sujetas a los tubos o perfiles mediante abrazaderas o piezas adecuadas similares que impidan cualquier movimiento y constituyan una sujeción segura. Dispondrán de barandillas posteriores o redes. Se vigilará que su anclaje a fachada resulte correcto y sus apoyos seguros. En los andamios colgados se colocarán barandillas de 90 centímetros de altura en sus partes traseras y laterales y de 70 centímetros por el lado de trabajo, con rodapiés de 15 centímetros de altura mínima alrededor del mismo. Se utilizarán cinturones de seguridad amarrados a puntos independientes de la andamiada. Estos andamios estarán debidamente arriostrados a fachada y su distancia al paramento será de unos 15 centímetros. Los elementos portantes estarán correctamente anclados a la estructura. Antes de su empleo se efectuarán los reconocimientos y pruebas precisas para garantizar su estabilidad. Los andamios de borriquetas se construirán con plataformas cuya anchura no sea inferior a 60 centímetros, no utilizándose como apoyos elementos que no reúnan las debidas condiciones de solidez y estabilidad, encontrándose siempre asentados sobre bases firmes y niveladas. Cuando estos andamios deban utilizarse en balconeras o en proximidades de aberturas sin proteger, se procederá a la colocación de redes en las mismas. Los trabajos de construcción de muros se harán mediante la utilización de plataformas con barandas fijas a los paneles de encofrado. En aquellos trabajos que se realicen sobre estructuras metálicas, se asegurará la máxima protección de los operarios mediante la utilización de adecuadas medidas preventivas tales como redes, cuévanos, góndolas de soldador, marquesinas, escaleras manuales o plataformas de acceso, cinturones de seguridad amarrados a cables fijos, etc. Los trabajos de manejo de aparatos de elevación junto a aberturas se llevarán a cabo siempre desde lugares seguros, protegidos con barandillas y utilizando cinturones de seguridad. Preferentemente se utilizarán plataformas con barandillas para la recogida de las cargas. Los montacargas de obra deberán ir equipados con puertas o barandillas metálicas con enclavamiento electromecánico en todas sus aberturas. Estos montacargas tan solo podrán ser utilizados por operarios en los casos de reunir los requisitos especificados al respecto en el vigente reglamento de aparatos elevadores. En caso contrario, se colocará en lugar bien visible el cartel de prohibición de uso para personas.
Los accidentes por caídas de objetos, que representan el 2% de los accidentes graves, se están produciendo por las siguientes causas. Falta de rodapiés en aberturas. No utilización de cascos protectores. Empleo de cables en deficiente estado en maquinaria de elevación utilizada en obras. Suspender las cargas en forma deficiente o sin empleo de pestillo u otro dispositivo de seguridad en los ganchos. Manejo de cargas suspendidas sobre zona de trabajos. Zona con riesgo de caída de objetos sin adecuado vallado. Los accidentes por caídas de objetos podrán ser prevenidos mediante la adopción, entre otras, de las siguientes medidas correctoras. En todas las aberturas se colocarán rodapiés de 30 centímetros de altura. En la obra se generalizará el empleo de cascos protectores homologados. Se inspeccionarán periódicamente los cables que se utilicen en los aparatos de elevación, desechándose aquellos que tengan rotos más del 10% de sus hilos. Los trabajos de elevación y descenso de las cargas se harán lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca, y se llevarán a cabo siempre en sentido vertical y de manera equilibrada para evitar el balanceo. Los maquinistas de los aparatos de elevación evitarán siempre transportar las cargas encima de lugares donde estén los trabajadores, prohibiéndose la permanencia de cualquier persona en la vertical de las cargas suspendidas. En los casos de poca visibilidad, resultará imprescindible el empleo de pilotos luminosos. Las personas encargadas del manejo de los aparatos elevadores deberán ser instruidas previamente. El desescombro en obra se hará preferentemente mediante adecuados conductos que viertan en containers. En los casos en que resulte preciso el desescombro directo, se vallará la zona de vertido. Los accidentes por atropellos y golpes por vehículos en movimiento representan el 2% de los accidentes graves y, fundamentalmente, se están produciendo por las siguientes causas. Atropellos por maquinaria móvil de obra, palas cargadoras, retroexcavadoras, dumpers, camiones, etc. Atropellos por vehículos ajenos a la obra o en trabajos próximos a líneas férreas. Los accidentes por atropellos y golpes por vehículos en movimiento podrán ser prevenidos mediante la adopción, entre otras, de las siguientes medidas de protección. En aquellas obras en las que, por sus circunstancias de ejecución, existiera un tránsito considerable de camiones o maquinaria móvil, se elaborará un plan de circulación que arbitre unas medidas mínimas de ordenación de este tráfico. La maquinaria móvil preferentemente estará equipada de avisadores acústicos y luminosos de marcha atrás. Cuando se trate de trabajos subterráneos, se dispondrá una iluminación artificial con una intensidad mínima de 20 a 50 lux. Las excavaciones practicadas en zonas urbanas o en vías de tráfico se deberán vallar y señalizar adecuadamente. Si ello resulta preciso, se adecuará un sistema de control del tráfico, ya sea mediante operarios que lo regulen o incluso mediante empleo de semáforos. Los accidentes por atrapamientos representan el 6% de los accidentes graves y fundamentalmente se están produciendo por las siguientes causas. Atrapamiento por órganos móviles de transmisiones. Desprendimientos de tierras en zanjas con taludes verticales y sin entibar.
y vaciados con taludes verticales. Los accidentes por atrapamientos podrán ser prevenidos mediante la adopción, entre otras, de las siguientes medidas correctoras. Las hormigoneras de obra deberán ir equipadas de carcasa de protección en sus órganos móviles de transmisión. Sus interruptores de accionamiento se colocarán siempre en zonas exteriores y accesibles. En los trabajos de excavación en general, se adoptarán las precauciones que se consideren necesarias para evitar deslizamientos según la naturaleza y condiciones de los terrenos y forma de realización de estos trabajos. Preferentemente, estas excavaciones se llevarán a cabo con una inclinación de talud tal que evite posibles desprendimientos, y si por cualquier circunstancia resultara preciso hacer excavaciones con un talud más acentuado, se deberá disponer de una intibación que por su forma, materiales empleados y secciones de estos ofrezcan las necesarias garantías de estabilidad. Los productos de la excavación se apilarán a una distancia suficiente de los bordes de excavación para que no supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos. Cuando las excavaciones afecten a construcciones o estructuras próximas, se hará previamente un estudio sobre la necesidad de apuntalamientos. Los accidentes por contactos eléctricos representan el 8% de los accidentes mortales y se están produciendo por las siguientes causas. Contactos eléctricos directos con líneas en tensión, ya sean aéreas o enterradas. Contactos eléctricos directos en puntas de los conductores desprovistas de aislamiento y utilizadas como toma de corriente. Contactos eléctricos indirectos en partes metálicas susceptibles de toma de tensión en maquinaria de obra. Los accidentes por contactos eléctricos podrán ser prevenidos mediante la adopción, entre otras, de las siguientes medidas correctoras. Cuando existan líneas eléctricas en tensión, en proximidades de obras, se gestionará frente a las compañías suministradoras su inmediato desvío o se asegurará el perfecto aislamiento de estos cables. Los cables eléctricos deberán tener las clavijas o enchufes en buen estado para poder conectar a las tomas de corriente, bases de enchufe, que correspondan. Estas conexiones nunca se harán por medio de los extremos pelados del conductor o por métodos similares que conlleven un riesgo de contacto eléctrico. Se deberá instalar un sistema de protección contra los contactos eléctricos indirectos, recomendándose el constituido por la instalación de una toma de tierra de las masas asociada a dispositivos diferenciales. Al menos una vez al año se deberá comprobar que la resistencia de la toma de tierra tenga un valor eficaz. Con una periodicidad semanal deberá comprobarse los dispositivos diferenciales mediante sus botones pulsadores de prueba. Los accidentes por caídas al mismo nivel, que representan el 5% de los accidentes graves, se están produciendo fundamentalmente por las siguientes causas. Insuficiente orden y limpieza en obras. Circular pisando directamente sobre armaduras. Tropiezos con cables eléctricos que interfieran lugares de paso en las obras. Insuficiente nivel luminoso en zonas de obra. Los accidentes por caídas al mismo nivel podrán prevenirse mediante la adopción, entre otras, de las siguientes medidas correctoras. Deberán mantenerse las obras en unas adecuadas condiciones de orden y limpieza. Cuando se deba circular sobre armaduras, se deberá disponer de adecuados pasos de circulación constituidos por tablones o plataformas.
Los cables eléctricos se instalarán convenientemente en altura para no dificultar el tránsito de personas ni dar origen a posibles contactos eléctricos por erosión del aislamiento. Cuando no resulte posible trabajar con luz natural, se dispondrá de medios de iluminación artificial con intensidades mínimas de 20 a 50 lux. Los accidentes por sobreesfuerzos representan el 3% de los accidentes graves. Se están produciendo fundamentalmente por las siguientes causas. Manejo manual de cargas de excesivo peso. Manipulación de cargas en forma incorrecta. Los accidentes por sobreesfuerzos podrán ser prevenidos mediante la adopción, entre otras, de las siguientes medidas correctoras. Siempre que sea posible, se deberán prever y utilizar medios mecánicos para levantar y transportar las cargas. El esfuerzo necesario para levantar, transportar o desplazar una carga deberán soportarlo las piernas y nunca la espalda. No se deberán nunca transportar o levantar cargas por una sola persona cuyo peso exceda de 50 kilos. Los accidentes por golpes contra objetos inmóviles representan el 4% de los accidentes graves y se están produciendo fundamentalmente por las siguientes causas. No utilizar guantes de protección. No utilizar botas con puntera metálica. Los accidentes por golpes contra objetos inmóviles podrán ser prevenidos mediante la adopción, entre otras, de las siguientes medidas correctoras. Utilización de elementos de protección personal, tales como guantes de cuero, botas con puntera metálica, cascos protectores, etc. Los accidentes por otras formas se están produciendo fundamentalmente por las siguientes causas. Cortes por sierras circulares y tronzadoras. Pisadas sobre puntas. Proyección de partículas en ojos. Los accidentes por otras formas podrán ser prevenidos mediante la adopción, entre otras, de las siguientes medidas preventivas. Las sierras circulares deberán ir siempre equipadas de los siguientes elementos: carcasas regulables protectoras de sus discos, guías y cuchillos separadores. Estas sierras serán siempre utilizadas por personal que haya recibido adecuada formación y periódicamente se comprobará el buen estado de sus discos. Cuando se deba circular por obras en las que por su fase de construcción existe el riesgo de pisadas sobre puntas o elementos punzantes, se utilizará calzado con plantillas de seguridad. En aquellos trabajos en los que pueda presentarse el riesgo de proyección de partículas en ojos, se utilizarán gafas de seguridad homologadas con cristales incoloros, templados, curvados y ópticamente neutros, y montura resistente, puente universal y protecciones laterales. Independientemente de todo lo expuesto, en el sector de construcción pueden producirse enfermedades profesionales por trauma sonoro, dermatosis, lesiones pulmonares, efectos térmicos. Estas enfermedades profesionales se habrán de prevenir adoptando, entre otras, las siguientes medidas. Utilización de protectores auditivos homologados.
Los trabajadores que estén expuestos a traumas sonoros habrán de seguir un ciclo periódico de reconocimientos médicos que incluirán pruebas de audiometría. Utilización de guantes de protección en trabajos que impliquen la manipulación de cemento u otros agentes agresivos. Utilización de mascarillas homologadas en los trabajos que supongan inhalación de gases, vapores o polvos. Los trabajos en túneles o galerías subterráneas se realizarán previa instalación de ventilación natural o artificial que garantice condiciones atmosféricas adecuadas. Las perforadoras estarán equipadas con adecuados captadores de polvo. En toda obra en construcción, cuando no puedan paralizarse los trabajos, se adoptarán las medidas convenientes para proteger a los operarios de las inclemencias del tiempo. El alto grado de siniestralidad del sector de la construcción hace necesaria una continuada y progresiva labor de promoción de los medios preventivos y de formación específica en seguridad, con la participación de todos los agentes implicados en la actividad. De esta manera, podrá conseguirse que prosiga el normal crecimiento del sector en Cataluña sin que ello suponga un alto coste de accidentabilidad.